Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ernesto Medina Páez. El día de hoy vengo a presentarles mi ensayo llamado Inclusión de infantes con discapacidad en el deporte. Es importante empezar diciendo que el deporte ha marcado a miles, si no a millones de personas alrededor del mundo. En este caso, pues México no es la excepción. En México las personas también han sido marcadas por el deporte a lo largo del tiempo. Por esto, refiriéndonos hacia temas de deporte, inclusión y niñez, es importante marcar que al menos en México el 2% de los niños de entre 5 y 17 años tienen alguna discapacidad, lo cual es verdaderamente preocupante si lo vemos desde un punto numérico, lo cual representaría más de 580,000 niños que sufren alguna discapacidad alrededor de nuestro país, por lo cual si el deporte es tan importante para marcar la vida de las personas, es importante también marcar la vida de 580,000 personas. En este caso, para hablar del deporte, es importante ver que la discapacidad e inclusión no solo se trata de quienes la sufren, sino de quienes estamos alrededor de esa discapacidad. No importa si el niño sufre de alguna discapacidad visual, auditiva, del habla misma o alguna discapacidad motriz, es importante como sociedad que se cree un plan de acción el cual tenga como eje fundamental y central a los niños con discapacidad. Para esto es importante el fomento del deporte en estos niños, para lo cual el punto por donde se debe de partir en este plan de acción deportivo es en el coacheo o en el entrenamiento de los niños. En este caso, generando que los coaches deportivos, entrenadores o entrenadoras puedan generar nuevos estilos de enseñanza, nuevos estilos de también aprendizaje para generar un entorno seguro en donde los niños con alguna discapacidad se sientan seguros de aprender o de practicar dicha disciplina, en donde también no afecte al desarrollo y al aprendizaje de otros niños que no tengan alguna discapacidad. Generando un coacheo adecuado podemos fomentar a los niños, sobre todo aquellos niños que generan algún deporte desde temprana edad, distintas actitudes, sobre todo físicas, pero también mentales, que no se pueden conseguir en otros espacios educativos como lo son el hogar y como lo son la escuela como tal. Son actitudes y habilidades quizás motrices y mentales, las cuales pueden generar a la larga una independencia hacia distintos sectores de la vida de un niño, lo cual es muy difícil de lograr una independencia en la etapa de la niñez, con lo cual el deporte ayuda a generar esta herramienta para los niños con discapacidad, que por lo general, gracias a su discapacidad, generan una dependencia ya sea hacia sus familiares o hacia algún aparato o algún recurso de ayuda extra a su cuerpo, lo cual puede generar distintas desconfianzas dentro del niño, por lo cual el deporte, al generar esta independencia, es una herramienta fundamental dentro del desarrollo de cualquier infante. Asimismo, la independencia que los niños con discapacidad puedan generar a través del deporte se puede ver demostrada alrededor y a lo largo que el niño crece, debido a que en distintos entornos de su vida, ya sean entornos familiares, sociales, escolares, hasta laborales, teniendo ese nivel de independencia, se puede crear que el niño tenga una mejor adaptación hacia estos entornos nuevos o desconocidos, o quizás en otros casos hasta complicados o difíciles de lograr, por lo cual es importante fomentar el deporte desde una temprana edad, sobre todo en niños que tienen alguna discapacidad. No obstante, tenemos que recalcar el entorno en el que vivimos. En México vivimos en un entorno donde todavía existe esa discriminación hacia las cosas que no conocemos o hacia las cosas que son distintas a nosotros. Lamentablemente, México es un país que tiene un nivel altísimo de discriminación, por lo cual en el deporte lo que se debe de fomentar es la no discriminación hacia personas que son diferentes a nosotros, hacia aquellos niños que tienen alguna discapacidad, la cual podemos hasta ayudar y transformar de una manera positiva, en el que el niño se sienta incluido hacia distintos grupos, como en este caso el deporte. Habiendo planteado bases de este proyecto social que se debe de practicar para apoyar a los niños con alguna discapacidad, es importante también el hecho de abordar a la discapacidad como algo distinto. Por lo general en la sociedad
en general, no solo en la mexicana, se ve a la discapacidad desde un cristal de lástima, lo cual no debería de ser, ya que las personas y sobre todo los niños con discapacidad no son personas con alguna necesidad diferente a nosotros, por lo cual en vez de apoyar a esas personas desde un punto de lástima, debemos de ver a esas personas desde un punto de apoyo y de apoyar esas necesidades diferentes a las que tenemos nosotros. Claro ejemplo de esto son los Juegos Paralímpicos, que se han desarrollado desde Roma 1960 y que hasta la actualidad se han disputado de manera prácticamente ininterrumpida, exceptuando la excepción de la pandemia, obviamente. Gracias a este ejemplo podemos ver al deporte, a la inclusión, a la discapacidad y a la niñez no como agua y aceite, no como cosas que se repelen mutuamente, sino cosas que pueden complementarse y generar una unión y una practicidad importante dentro de los niños con alguna discapacidad. Tomando ejemplos en deportes actuales practicados en México, podemos tomar la referencia de deportes como el fútbol soccer, que tiene divisiones de fútbol semiprofesionales en los cuales personas amputadas o sin alguna extremidad inferior como lo son las piernas pueden practicar este deporte con ayuda de muletas y un reglamento especial. Pero si nos vamos a un deporte en donde se incluye al 100% a personas con discapacidad con el mismo reglamento y mezclándose con personas sin discapacidad practicando el mismo deporte a un nivel competitivo, podemos tomar de ejemplo el fútbol flag, fútbol bandera o tochito bandera, el cual es una subdivisión o una parte extraída del fútbol americano, el cual se juega sin contacto. Y al tener tantas variables, tantas posiciones, tantos reglamentos tan diminutos que podemos tomar a nuestra referencia o a nuestro favor, pues se da mucho a poder incluir a personas con alguna discapacidad y seguir compitiendo a un altísimo nivel sin importar el tipo de discapacidad que esta persona tenga. Asimismo, también podemos incluir a personas que tengan con discapacidades motrices un poco más complicadas en posiciones especializadas en donde su discapacidad no sea una molestia o no sea una carga para esa persona en este deporte. Por último, hay que plantear muy bien que en este caso, este plan social que se debe de implementar está constituido por tres principales pilares. El primero sería obviamente el entorno familiar inmediato del niño con esta discapacidad. Muchas veces, y pues lo antes mencionado de la forma de ver a una discapacidad con lástima, también se le puede ver con miedo. Las personas cercanas como madres, padres, abuelos, hermanos, familiares cercanos a niños con discapacidad muchas veces les da miedo las consecuencias o los riesgos que tiene el deporte, como lo son lesiones, fracturas, golpes, etcétera, que puedan afectar al niño o que puedan afectar aún más a la discapacidad que éste tiene, sin tomar en cuenta obviamente las muchas facilidades y muchos beneficios que tiene el practicar el deporte, como los antes mencionados. En este caso, el segundo pilar, como ya lo mencionamos también, sería el tipo de coacheo o entrenamiento que se le da a estos niños y cómo este puede influir de manera circunstancial a cualquier deporte y a cualquier niño que entrene o practique alguna disciplina o deporte. Por último, estaría el mismo niño y sus compañeros. En este caso no hay ningún niño que no se pueda apoyar si él no quiere, entonces hay que inculcar esto desde muy pequeño para aprovechar todas estas facilidades e inculcar a los compañeros el recibimiento que se le debe dar hacia estos niños con distintas necesidades. Hay que ver al deporte y a la discapacidad como algo que se puede complementar y hacer del deporte lo más bonito que es un lugar de inclusión, un lugar de fortalecimiento y un lugar de fuerza hacia estos niños.